Veamos ahora entonces un aspecto de la teoría de las pulsiones con las que Freud le responde a Einstein. Y ahora me voy a ubicar en una pregunta que hace una compañera, Ailén creo que se llama, acá tengo el foro abierto. Sí, Ailén. Ailén va a preguntar sobre las relaciones entre violencia, derecho y poder. Eh, y Freud le pide a Einstein si le permite cambiar la palabra poder por violencia. Lo que yo voy a articular ahora es que en realidad es un rodeo que hace Freud de la relación entre derecho y violencia, también para pensar las relaciones de poder, cómo están incidiendo. Acá hay algo interesante para nosotros, para advertir, que es cómo están imbricadas las tres dimensiones, la dimensión subjetiva, la dimensión institucional y la dimensión social. En la dimensión social vamos a ubicar las relaciones de poder, que están anudadas, como les decía la vez pasada, no es que cada una está suelta, hay un nudo ahí entre las relaciones de poder y la dimensión institucional, que es la del derecho, y cuando Ailén se pregunta, bueno, ¿cuál es la relación entre el poder y el derecho? Efectivamente, hay relaciones, y si lo sabremos en nuestra contingencia histórica actual, las relaciones que se tejen también en esa institución, que es la institución jurídica sustentada en el derecho. Pero el rodeo, como les decía, que hace Freud, es plantear, introducir la cuestión de la violencia, porque de esa manera él va a introducir lo que tiene que ver con sus hallazgos, con su trabajo, que es lo que atañe a la dimensión subjetiva. Y la violencia la va a remitir justamente a esa compulsión, va a decir, que tenemos los humanos a la violencia. Después va a ir variando esta palabra, que es importante que tengamos en cuenta esta variación de las palabras, como plantea Mauro en otra entrada que hace, otra pregunta. Hay palabras que son del uso corriente y que acá las vamos a usar en un sentido más específico. Entonces, la violencia a la que refiere Freud está vinculada a la teoría de las pulsiones. Él va a echar mano como respuesta, como una de las respuestas a los interrogantes de Einstein, con un hallazgo que es la pulsión de muerte. La pulsión de muerte que él va a plantear inicialmente como pulsión de destrucción, destructiva, agresiva, la pulsión agresiva, y que atañe no solo a la cuestión de la guerra, que tiene que ver con la macropolítica, sino también con las violencias o agresiones, agresividades que se cocinan en lo cotidiano. Entonces, esa es una cuestión importante, que es para pensar esta pregunta que hace Ailén, que es la relación entre poder, derecho y violencia. Cuando él introduce violencia, va a hacer este rodeo para ubicar cómo la subjetividad está atravesada por lo que llama violencia y que después se va a ir especificando como una pulsión agresiva, como una pulsión destructiva que luego va teniendo distintos avatares, que ahora me voy a referir enseguida a la cuestión de los avatares que tiene esta pulsión agresiva, en principio, violenta. Bien, entonces, otro aspecto que hace referencia a esta pulsión agresiva, Freud lo que va a plantear es que se dirime en la comunidad, y que de ahí va a surgir el derecho como una manera en que la comunidad
logra inicialmente dirimir las violencias. Y esto lo vemos también, obviamente, en la actualidad, por eso existe esa unidad de violencia doméstica o todas las disputas que se dirimen en el campo de esa institución sustentada en el derecho, la institución jurídica. Sin embargo, vuelvo, sabemos que ahí también se dirimen cuestiones de poder. Pero si no ubicamos, y es el aporte que hace el psicoanálisis, es qué es lo que está, digamos, motorizando la agresividad, y él va a plantear en la pulsión mortífera, que tiene distintas posibilidades, distintas vicisitudes, distintos avatares, distintos destinos posibles, nos queda renga, digamos, la respuesta que podamos dar, aunque siempre va a quedar renga, digamos, la respuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que el derecho, y lo va a plantear ahí en el artículo, nunca va a lograr resolverlo todo, porque siempre va a quedar algo ahí dando vueltas, algo que se va a escapar a la regulación. Y esto es importante para lo que refiere a nuestro trabajo, en donde en las escenas que ustedes ya empezaron a subir y empezaron a plantear, hay agresiones. Ese chico que le tira la tiza, leí algunas escenas que le tira la tiza al profesor, o le dice a la profesora que, o le dice al mismo, no se entiende una mierda lo que estás diciendo. Entonces, ahí la agresividad, esa pulsión agresiva, también la vamos a encontrar que no, las regulaciones, en nuestro caso son las normas institucionales, no alcanzan a regularlo todo. Es decir, que el derecho que tiene que ver con las normativas no van a alcanzar a regularlo todo. Por eso es importante atender a los diferentes destinos de la pulsión, en el sentido no de una meta, digamos, cerrada, punto de llegada, sino, y acá estoy respondiendo a algo que planteaba Mauro en su pregunta, que es el destino no tiene que ver con algo cerrado, sino con canales, con posibles canalizaciones. Pensemos en el agua. El agua puede ir por distintos canales. Se les puede dar una reorientación en un canal de riego, o se le puede poner una barrera para que la contenga. Es decir, en ese sentido son los distintos destinos de la pulsión, de las distintas orientaciones, que son las que nos van a permitir pensar que las normas son necesarias, pero no son suficientes, y que las normas, y cuando Freud historiza en el derecho, tienen su origen y su sustento, en principio, en dos cuestiones. Uno es en esta violencia intrínseca, o en esta agresividad intrínseca, o en esta pulsión de muerte intrínseca, y esta es la hipótesis de esta teoría, de los seres humanos, que a su vez va a tener una posibilidad de regularse en una institución colectiva, que es el derecho, y que nosotros lo que vamos a ver es cómo esto, que es una posibilidad, que son las normas institucionales, no son suficientes, porque siempre va a haber algo que se va a escapar a esa regulación. Entonces, la próxima entrada voy a ir con los destinos posibles, los avatares posibles, las distintas orientaciones para pensar la regulación de lo pulsional.